Muy buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Aguilar, soy estudiante de la asignatura de Sistemas Dinámicos para la UNAD. Este video se hace como evidencia, se hace como evidencia de la etapa uno, en donde se nos pide realizar una simulación en MATLAB. Entonces, para tal efecto, eh, se da esta descripción del problema. Entonces, se pide eh, que para este circuito electromecánico en donde contamos con una fuente de voltaje, una resistencia, un inductor y un motor, se generen las ecuaciones diferenciales, todas en relación con el dominio del tiempo. Entonces, para tal efecto, se dan este tipo de valores, unos valores ya unas constantes que se dan, y para este caso entonces iniciamos con el tipo de, utilizando las leyes de voltaje de Kirchhoff. Entonces simplemente hacemos una serie de sumatoria de voltajes. La ecuación que sale, digamos, desde el punto de vista eléctrico sería que el voltaje es igual a RI de T más la inductancia por el cambio de la intensidad en ella con respecto al tiempo, más E de T, que es considerada como es la fuerza contraelectromotriz. Esto debido a la ley de Lenz. eh, Se genera un voltaje en el motor que genera una fuerza en contra a la que está generando la fuente. Entonces, una vez se desarrolla la totalidad de la ecuación, pues la ecuación queda como tal para el sistema eléctrico, queda de esta forma. Es una ecuación que para este caso, pues, la variable digamos, de estado podría ser la intensidad. Creo que es la variable que más representaría cambio con respecto al tiempo. Eso desde el punto de vista eléctrico. Ahora, desde el punto de vista mecánico, pues obviamente el motor al recibir el, el- el impacto del voltaje y al fluir corriente por él, debe vencer su estado de inercia, su estado inercial que está en reposo. Entonces, para esto se utiliza la segunda ley de Newton y se hace una ecuación de par fuerzas, de par torques, perdón, en donde se identifica el torque total sería igual al torque que se inicia para el torque para vencerla, generar una aceleración. Y obviamente este torque se genera gracias a la alimentación eléctrica, ¿no? Pero obviamente existe una pérdida de energía, digámoslo, desde el punto de vista mecánico, que es el punto que genera fricción, ¿no? La fricción obviamente es una ventaja desde el punto de vista mecánico, pero a la misma vez también genera ciertas desventajas. En este punto, pues obviamente la fricción es una variable que se debe controlar. Entonces, una vez digamos se ha definido esto, se define que el torque inicial, o sea, lo definimos como una aceleración, en donde obviamente queda hacer la aceleración es la segunda derivada del cambio del ángulo de giro con respecto al tiempo. Eh, este TJ, como lo había mencionado, se asocia a la energía eléctrica recibida, ¿no? Entonces es la constante de fuerza contraelectromotriz y por la intensidad con respecto al tiempo. Y el torque de fricción es una constante de fricción viscosa con respecto a la velocidad angular. Entonces, obviamente, al derivar el cambio del ángulo con respecto al teta, queda de esa forma. Luego, la ecuación diferencial del sistema mecánico quedaría de esta forma. Listo. Ese sería, digamos, las dos ecuaciones diferenciales. Ahora, hay un punto que nos pide al final, bueno, creo que es el punto que me dirige acá, que se pide utilizar MATLAB para simular el sistema no lineal y graficar la salida del sistema cuando se aplica una entrada constante de 5 voltios durante los primeros 2 segundos. Y en ese momento se aplica una entrada de escalón unitario. Esto es, el voltaje de alimentación del circuito cambia de 5 a 6 voltios durante 3 segundos más, de manera que la simulación durará 5 segundos. Para este ejercicio, entonces, utilicé MATLAB con su herramienta Simulink. Entonces, aquí digamos que el diagrama está también como dividido por parte eléctrica y por parte mecánica, ¿no? Entonces, digamos que esta constante sería la fuente de alimentación, serían 5 voltios. Y aquí está la función step, que es la función escalón.
un sumador y de resto ya digamos, en este punto el osciloscopio, el scope, está digamos registrando digamos el voltaje inicial, ¿no? Como la muestra de voltaje de fuente, puede decir que lo está mostrando, ¿no? Y este segundo punto estaría mostrando qué pasa con el voltaje en el motor, ¿no? En la carga, digamos, en este caso. Y ese tercer elemento, entrada hacia el osciloscopio, lo asocio directamente a qué pasa con la velocidad angular, ¿sí? Desde el punto en que él vence su estado de inercia hasta que recibe la constante de los 5 voltios y luego recibe la función de escalón. Entonces, una vez, digamos, ya colocados, digamos, todos los bloques con los sumadores, los integradores, estas ganancias las ganancias que ya las había dado el problema. Entonces, al hacer la simulación, vemos que la gráfica inicial se podría asociar al voltaje de la fuente, ¿no? Entonces, digamos, la fuente inicia con 5 voltios durante 2 segundos. Al transcurso de 2 segundos se genera la función escalón y se mantiene constante, listo. Ahora, ¿qué pasa con el voltaje en la carga? Entonces, como se puede ver en este caso, el voltaje en la carga incrementa con una función no lineal, ya sería una función, digamos, creciente, pero entonces, digamos, llegaría hasta el punto de 5 voltios, alcanza aproximadamente a los 5 voltios, y luego, al transcurso de eso, el voltio que se genera por la función escalón ingresa y nuevamente lo hace subir hasta un punto de 6 voltios, estabilizándose exactamente aproximadamente yo diría que los 4 segundos. Eso desde el punto de vista, digamos, eléctrico, ¿no? Ahora, desde el punto de vista mecánico, bueno, aquí modifico la vista, desde el punto de vista mecánico, lo que se ve en este punto es la aceleración angular, en donde, digamos, al cabo de segundos, estas unidades, pues, aceleración sería metro cuadrado sobre segundo. Bueno, las unidades de hecho acá no están estipuladas, pero se especifica que al cabo de los 2 segundos exactamente también se incrementa la aceleración hasta un punto donde se estabiliza. Bueno, no siendo más, muchas gracias.